Mucha atención, explosivas declaraciones del periodista Gonzalo Guillén en contra de la Fiscalía, y dijo el periodista que los constituyentes tampoco calcularon que la Fiscalía en Colombia iban a ser tan delincuente. A continuación escuchemos estas declaraciones. Espero que les guste y déjenme saber en sus comentarios. Los constituyentes tampoco calcularon que todos los fiscales en Colombia iban a ser unos delincuentes, y cada uno peor que el anterior. Negreiff era socio de, por ejemplo, el primero, de los Rodríguez Orejuela, y sucesivamente, hasta que lleguemos, digamos, al actual, que es un imbécil que se criminalizó en el cargo, sentado en el inodoro del despacho, ahí se fue volviendo progresivamente delincuente y ahora está completamente dedicado a la delincuencia y a la política, protegiendo, por ejemplo, en vez de acusar a Uribe en el caso que tiene, lo protege, y todos los demás casos que hay contra él los esconde. La Fiscalía ha llegado a extremos incluso peores que el DAS. Por un lado, pues está dedicada a espiar en acciones que no corresponden ni siquiera a investigaciones, sino a actividades completamente criminales, a perseguir a la gente, a amedrentar a la gente. Cuando denunciamos la ñeñe política, que Miguel Ángel del Río se constituye como abogado defensor de los policías heroicos que descubren eso y lo denuncian. Uno de los fiscales sicarios, las peores ratas que tiene la Fiscalía, que se llama Daniel Hernández, en una audiencia empezó a pedirle a un juez que no aceptara a Miguel Ángel como abogado, porque él lo iba a meter a la cárcel y lo iba a criminalizar porque sí, y así han hecho con muchísima gente. Por ejemplo, Alex Bernot, con un montaje sucio y asqueroso, lo tuvieron 2 años entre las ratas y las cucarachas en las cloacas de la Picota, sin ninguna prueba, sin ninguna razón, sin ninguna posibilidad de que él pudiera estar allá. Ahora, hay gente que le fue peor, a Pisano, al hijo de Pisano, a Merchan, en el caso de la corrupción más sonado, pero tal vez tampoco el más grave de la actualidad en Colombia, que es el de Odebrecht. A Pisano, que tenía toda la información, se muere envenenado con cianuro su hijo, a quien él estaba preparando para que lo defendiera por si acaso él llegaba a faltar. Entonces también se muere envenenado con cianuro. Entonces se acude a un nuevo testigo, que es el señor Merchan, que era el zar anticorrupción de la Fiscalía, para que él fuera a un juicio a testificar qué le había entregado Pisano y qué elementos de prueba había, qué pruebas había. Entonces también se muere envenenado con cianuro, y luego llaman a un importantísimo abogado, ex vicefiscal general de la Nación, el doctor Juan Carlos Forero, que a él le contrataron un estudio sobre la podredumbre de los negocios de Odebrecht con el zar, con Sarmiento Angulo y con Martínez Neira, que aparte de estar metido en los crímenes era el fiscal general de la Nación. Y entonces Juan Carlos Forero desaparece y deja su cargo en la Universidad de Rosario. Yo no sé qué pasó con él, y se supo que lo iban a asesinar. Eso solamente lo hace una banda criminal, eso no lo puede hacer una fiscalía respetable. Entonces yo lo que creo es que la Fiscalía está en un punto en que tiene que ser transformada, abolida, y el país debe reaccionar y actuar de alguna manera para que ese aparato monstruoso, gigantesco, deje de estar al servicio de la política, de la extrema derecha. En este caso es un brazo del uribismo. Cualquier candidato que diga algo que no le sirve al candidato, por ejemplo, a este señor Perico Gutiérrez, entonces se le vienen encima, y el propio fiscal salió, por ejemplo, a debatir las posiciones de Petro, y tenemos, bueno, no nos alcanzaría la noche para enumerar la cantidad de actuaciones y persecuciones delictuosas, terribles de la Fiscalía contra el pueblo colombiano. No es la justicia del pueblo colombiano, sino la justicia contra el pueblo colombiano. Esa sería mi posición.